Con el objeto de difundir los objetivos y proyectos del Plan Estratégico de Modernización de la Administración Canaria, la Inspección General de Servicios y el Instituto Canario de Administración Pública organizaron conjuntamente unas jornadas en el último trimestre de 2012 que tuvieron como invitado, entre otros, al doctor Carlos Merino Moreno. Su ponencia, titulada El conocimiento como activo en las administraciones públicas, fue presentada por el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Ciudadanía y Juventud, don Manuel González Álvarez, contando asimismo con la presencia del director del ICAP, don Luis Alba Vilches. Terminamos la jornada que, dicho sea de paso, están teniendo un éxito en las dos islas, las dos capitales, muy interesante y están teniendo una acogida muy satisfactoria por parte de todos ustedes. El objetivo del ICA era ese, dar respuesta al PEMAC, al Programa de Modernización del Gobierno. El Instituto Canario de Administración Pública, el ICAP, en colaboración con la Inspección General de Servicios, ha organizado un programa formativo para impulsar las líneas de actuación contempladas en dicha estrategia. En este programa formativo se enmarca la jornada que hoy se desarrolla y para la que contamos como ponente con don Carlos Merino Moreno, doctor en Organización por la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de proyectos de gestión del conocimiento de la empresa ICA2. Carlos Merino ha participado como docente en el ICAP y además con muy buena evaluación por parte de los alumnos en el curso sobre herramientas de gestión del conocimiento de mejora continua y en el seminario sobre principios, técnicas y herramientas de la gestión pública. Lleva 10 años desarrollando proyectos en las administraciones públicas en el marco de la gestión del conocimiento, tanto en su vertiente de estudios, informes, estrategias, soluciones o plataformas, como también acompañando a muchos de los procesos de modernización que se han ido implementando. Muchas gracias y feliz jornada a todos y a todas. Bueno, la economía, la sociedad en la que vivimos está caracterizada por una serie de elementos que están promoviendo el hecho de que el conocimiento sea un tema fundamental. Aumentar nuestro nivel de conocimiento, desarrollar nuevo conocimiento, generar innovaciones, como estaban en los discursos que nos han enmarcado esta jornada, pues tiene que ver con elementos como los que aparecen aquí. El primero de ellos aparece el arbolito, ¿verdad? El arbolito tiene que ver con el concepto de sostenibilidad. Todos los elementos que tienen que ver con la sostenibilidad están revolucionando la manera de pensar y la manera de aportar valor desde las organizaciones. Todas las administraciones públicas están involucradas en el tema de la sostenibilidad. Sostenibilidad desde el uso de los recursos, desde la educación, desde el transporte, desde el urbanismo, desde un montón de disciplinas que están interconectadas y donde la sostenibilidad exige a las administraciones públicas una serie de patrones de renovación de las ofertas empresariales, de las ofertas de servicio, de los marcos normativos, ¿verdad? La sostenibilidad es un eje dinamizador para que el conocimiento no se quede quieto y trate de avanzar en esa senda de uso óptimo de los recursos. Pensemos, sería ya importante ver en esto de la gestión del conocimiento que se sienten en su sitio con sus compañeros y piensen que el concepto sostenibilidad, cómo se entiende desde su área de trabajo. Porque muchas de las cuestiones que van a tener que resolver van a ser del binomio sostenibilidad y lo mío, empleo, educación, servicios sociales, etc. La segunda línea son las redes, son los contactos entre personas. Los elementos tecnológicos que nos estamos familiarizando con ellos mucho, están dando pie a que haya mucho más carácter abierto de las administraciones. Un carácter que está muy asociado a eso que llaman e-administración, pero que tampoco tiene que ver con eso, porque yo como persona fuera del ámbito laboral me muevo en muchas redes que influyen en lo que yo sé y en la información que yo recibo. No pensemos que todo el conocimiento que adquirimos para nuestro trabajo está dentro del horario de 9 a 5. Todos los elementos que están vinculándose con la facilidad de conexión entre personas están mejorando las dinámicas de aprendizaje y de mejora del conocimiento, ¿verdad? Es más, en muchos casos las organizaciones están yendo hacia un paso más y es abrir la participación al ciudadano desde el punto de vista no de conocer lo que quiere, sino de aprovechar lo que sabe, ¿verdad? Aprovechar lo que sabe, el ciudadano sabe muchas cosas. No en vano, muchos de nuestros usuarios son profesionales de muchas áreas y saben más que nosotros.
Lo que pasa es que hay que estar dispuestos para el carácter abierto que supone ser un escaparate con posibilidad de opinión y posibilidad de aportación. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para ser una administración abierta? Porque una administración abierta no es una administración que tiene una puerta abierta, es una administración que asume la responsabilidad de tener una puerta abierta. Es como las ciudades digitales. La ciudad digital no es una ciudad en Internet, es una ciudad que asume la responsabilidad de prestar servicios 24 horas. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de las redes, el tema del contacto entre personas, incluso la diversidad de personas con las que podemos interactuar, enriquece en gran medida los planteamientos de información, conocimiento y, obviamente, aprendizaje. Eso está revolucionando la manera en la que las organizaciones generan nuevos conocimientos. La tercera, estaríamos hablando de los temas asociados al talento, la innovación y la creatividad. Muchas de las organizaciones están preguntándose dónde están los focos, los pilares del valor añadido que plantean de cara al ciudadano, de cara a su oferta. Y se están dando cuenta de que hemos pasado de un paradigma tangible a un paradigma intangible. En los años 80 se acuñó una teoría que se llamaba teoría de recursos y capacidades. Hasta los años 80 se decía que las organizaciones podrían generar un grado de competitividad y de excelencia, porque la excelencia es como traducir la competitividad a la administración pública. Es igual que cuando decimos lección aprendida es fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, sacar lo positivo de los términos y de los conceptos es algo interesante. Como siempre digo, lo positivo enriquece. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando consideramos los recursos y capacidades, hay organizaciones con muchos recursos que obtienen pocos resultados. Organizaciones con muchas instalaciones, con muchos equipamientos, con muchos presupuestos, que al final son incompetentes en la gestión y dirección. Y hay organizaciones que con pocos recursos sacan muchos resultados. O sea, el tema, la variable estructural no es lo que manda, lo que genera potencial. Yo puedo tener el coche de Fernando Alonso, que es el mismo recurso, los mismos ingenieros, las mismas tecnologías, pero en la primera curva me salgo. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad de pilotaje. Tengo recursos, pero no capacidades. Y esto nos está pasando en muchos casos en las organizaciones. Hay organizaciones con muchos recursos con malos pilotos. Y hay organizaciones con pocos recursos y buenos pilotos. Entonces, las organizaciones desde los años 80 empezaron a descubrir este tema de los intangibles como un planteamiento claramente diferenciador, donde se asienta el potencial de las organizaciones. Podríamos decirlo de otra manera, donde se asienta su futuro. Su futuro se asienta en sus capacidades. Entonces, de ahí surgieron rápidamente proyectos que todos conocemos y que han ido madurando, que son los proyectos de gestión por competencias. Porque como necesito capacidad de pilotaje, necesito personas competentes para pilotar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de gestión por competencias, rápidamente buscamos palabras que empiezan a ser una moda en las organizaciones y en los equipos directivos. El talento, la creatividad, el espíritu emprendedor, el espíritu innovador. Porque todas las charlas se meten en una coctelera con estas palabras clave y se hace un hilo conductor donde aparecen capital humano, talento, etcétera. Y eso es un planteamiento claro de generación de un dinamizador del conocimiento. El preocuparnos por la creatividad, el espíritu emprendedor, el talento, el uso del conocimiento experto, la retención del conocimiento que no se escape, los temas que tienen que ver con intercambiar conocimiento, hablan de la transferencia, de las redes. Eso será gran parte del contenido de la segunda sesión de hoy, podemos llamarlo así. Otro de los elementos importantes para que el conocimiento sea un tema protagonista es la globalización. Estamos en un escenario internacional, pero las administraciones públicas no se han dado cuenta mucho de esto. Todavía creo que un reto muy importante en el conocimiento que manejan las administraciones públicas españolas es su conexión internacional. Porque lo que sabemos no es lo que se sabe.
Y permítanme, voy a aclararlo. Lo que sabemos es menor de lo que se sabe. Hay personas que vienen con la frase de ¿qué me vas a contar tú a mí que yo no sepa? Mucho. Entonces, desde el punto de vista de las administraciones, estamos en un planteamiento de necesidad de búsqueda de nodos de conocimiento internacional. Porque lo que hacemos nosotros lo hacen en otras administraciones, en otros puntos del planeta, y es importante aprovechar lo que se sabe. Y en muchas ocasiones, en lo que nosotros trabajamos, no sabemos cuáles son las referencias internacionales más prestigiosas, de mayor éxito y donde aplican unas soluciones que ya están inventadas. Les puedo decir que por la experiencia que yo tengo, más del 50% de los proyectos que se desarrollan en administraciones y en otros ámbitos privados son proyectos que ya en otros sitios están solucionados hace tiempo. Lo que pasa es que hay que invertir en conectarse y hay que invertir en vigilar y en seguir, como dicen algunos, monitorizar. Esa parte global, además, me enriquece mucho desde otro punto de vista, y es que la globalización me hace conectarme con otras culturas más diversas, con otras maneras de pensar, con otras maneras de entender las relaciones con los ciudadanos. Y todo lo que significa interaccionar con personas que tienen diferentes puntos de vista enriquece la materia creativa. Entonces, no es lo mismo que yo desde la Administración Pública en Canarias, pues hable con uno en Latinoamérica, o con uno en Asia, en Nueva Zelanda, en los países nórdicos. Eso enriquece mucho el planteamiento de análisis sistémico de las cosas. Parece que lo mío es lo único y la manera de entender mía es la única, y no es así. Y por último tenemos el avance científico y tecnológico, que nos afecta. Nos afecta a todos. Nos afecta porque el avance en salud es un avance que afecta pues, a los índices educativos, afecta a los servicios sociales, afecta al urbanismo, porque ahí hay temas que tienen que ver con la ergonomía, con la domótica, ¿verdad? Los avances tecnológicos cada vez son más horizontales y tienen aplicaciones múltiples. Y hay que conocerlos, igual que dije que hay que analizar el binomio sostenibilidad y mi área de servicios, hay que analizar las tecnologías y mi área de servicios. Estas tecnologías, estos avances científicos, han evolucionado mucho. El siglo XX dicen que ha sido el siglo de la ciencia. Realmente ha sido tan exponencial el desarrollo de los avances científicos y tecnológicos que nos han producido un efecto perverso en nosotros, que es, nos han quitado la capacidad de sorpresa. Alguien envía una sonda a Marte y cuando nos recibimos la imagen por televisión, un español medio está comiendo, viendo las imágenes en el telediario y se atreve a decir, pues se ve un poco borroso. Hay un concepto muy interesante que hoy en día se habla mucho, es el concepto ese que dicen mobility, movilidad. ¿Y esto cómo se entiende desde los servicios públicos? Debe ser algo muy interesante, porque el administrado puede estar en cualquier lugar del mundo. Yo puedo tener a alguien al que tengo que prestarle servicios y no está en Canarias. Y encima, no solo es que no esté en Canarias, sino que se está moviendo continuamente. Y la administración pública puede ir en su bolsillo. Entonces, ¿cómo respondemos a esos retos? El conocimiento es la base para poder dar respuesta a los retos de la administración. No son ni los presupuestos ni las infraestructuras. Piénsenlo. El reto está en aprovechar lo que sabemos y lo que se sabe. Entonces, estos son claramente, de manera metafórica, 5 grandes ejes que dinamizan lo que llaman hoy la economía social conocimiento y que las administraciones públicas deben reflexionar sobre cuáles son sus planteamientos respecto a ellos. Saben que hoy estamos en una sociedad del conocimiento que no de la información, en donde lo importante no es tanto tener acceso a muchos papeles, sino hacer algo con ellos. Estamos hartos de leer. Si tuviéramos que estar pendiente de todo lo que sale, no tendríamos tiempo para leer todo. Y además estamos en ese fenómeno de intoxicación, donde ni siquiera nuestros servicios internos son capaces de filtrarnos toda la información que llega. Se genera un efecto que llamamos spam, donde incluso los boletines que hacemos para nuestros compañeros no sirven, porque no son un producto filtrado, son la acumulación de hipervínculos. Y eso
Si de esos 10 hipervínculos que me han dado, que son muy interesantes, de media tienen 87 páginas, me dirás tú, o me dedico a eso o me dedico a hacer lo mío. Entonces, se está produciendo un efecto clarísimo de aportación de información filtrada, basada en los vídeos. Yo no es que te doy el informe de la OCDE, sino que te lo cuento en 3 minutos, las cosas básicas. Y hay muchas píldoras ya filtradas que generan un efecto muy interesante de control de la novedad, de lo que está pasando, de lo que me interesa. Y esto es una realidad que en YouTube es mucho más desarrollada de lo que piensan. Porque uno puede pensar, bueno, es que de lo que yo trato, que son servicios sociales, tampoco hay tantos vídeos. Bueno, ¿y de tecnologías aplicados a los servicios sociales? ¿Y del término innovación? ¿Y del término competencias? Creatividad, emprendimiento. Piensen que hay muchas palabras clave que no son únicamente las técnicas que manejan, son otras por las que hoy en día se están tratando de diferenciar las organizaciones. Entonces, un vídeo que me hable de nuevas técnicas de creatividad me puede interesar a mí, me dedique a energías renovables o me dedique a urbanismo, me da igual. Entonces, yo les digo que sí que hay muchas cosas interesantes en un canal tan sencillo como este. Entonces, con 72 días por día, o nos organizamos o nos pasa por encima el marco de lo disponible. Y si lo disponible no lo tengo en cuenta, entonces puede pasar que reinvente la rueda, desarrolle proyectos que pueden estar ya desarrollados en otro sitio. Ante la falta de presupuestos, no reaprovechar lo que hay es un pecado, ¿no? Entonces, las organizaciones ven este ejemplo y dicen, bueno, nos tenemos que organizar para poder hacer este seguimiento, porque la gestión del conocimiento no es un tema individual, es un tema colaborativo. Entonces, ya entre varios, a lo mejor ya sí podemos hacer cosas. Veremos en la segunda parte de la charla que entre varios se pueden hacer muchas cosas. Y este es un paradigma que están rompiendo las tecnologías, que hace que las organizaciones se tengan que ver más como aquello que como esto. Vamos a explicarlo. Esto es lo que llamamos una caja. Dicen los teóricos de la organización que hoy en día hay que salirse de la caja. Salirse de la caja. ¿Y eso de salirse de la caja qué puede significar? ¿Qué puede significar salirse de la caja? Somos demasiado verticales. Pero eso viene porque nuestro itinerario formativo ha sido así, ha sido de materias, temáticas, lengua, sin vinculaciones. Y nos estamos dando cuenta que muchas de las universidades corporativas, no de las universidades en las que yo estoy, sino de las organizaciones, la de las empresas, están generando itinerarios que lo que hacen es generar nodos de conocimiento que una persona consume como un itinerario del metro o del tren, donde va tomando estaciones de diferentes temáticas. Me interesa diseño, auditoría de eficiencia energética y me interesa un tema de presentaciones corporativas. Y yo tomo mi itinerario, que es flexible. Pero si ya las fronteras entre los sectores se rompen, ¿no se van a romper entre los departamentos? Entonces esto nos lleva a que ese salirnos de la caja, pues las organizaciones tienen que ser mucho más así que así. Son organizaciones que generan como una espiral de aprovechamiento de sus recursos, de aprovechamiento de sus conocimientos. Y las organizaciones que quieren generar una espiral, pues necesitan una serie de características. Primero, unas actitudes para compartir. La horizontalidad no existe si no hay personas que quieren compartir, si no hay personas que ponen su empeño en colaborar, en participar, en elaborar un contexto abierto, cercano, próximo, que resuelve, al que se le puede consultar, accesible. ¿Bien? Las organizaciones tienen 3 cuestiones que hay que atender para que en vez de ser cajas, sean como ese movimiento. 3 cuestiones.
personas, estructuras y relaciones. Uno de los problemas básicos de la gestión del conocimiento y el tema del conocimiento es que todo el mundo piensa que es un tema de recursos humanos. Y lo es, pero no solo. Las organizaciones que salen de la caja para generar valor, para mejorar su propuesta de valor, para mejorar sus servicios. Tienen un propósito. Una frase clave de esta conferencia es: si la gestión del conocimiento no impacta en los resultados por los que nos miden, no sirve. No sirve. No estamos aquí ante un planteamiento donde la gente asume que sabe más, se marcha por la puerta y no pasa nada. No. Eso no es la gestión del conocimiento en las organizaciones. En las organizaciones hay una respuesta hacia una propuesta de valor. Hay unas señas de identidad que las organizaciones deberían comprar, que son las de quien más comparte, más aporta valor, por lo tanto, más imprescindible es. Lo contrario parece que es lo que nosotros tenemos en la cabeza. Es lo contrario, pero además es que los itinerarios formativos que nosotros desarrollamos están basados en no te copies mis apuntes, esto. Pero que esto no es una situación que surge instantánea, es un proceso en el cual nosotros hemos aprendido a desarrollar nuestra conducta. Ya está. Punto. Y claro, trabajar en comunidad y en red, como no hay un planteamiento de comunidad de algo, comunidad de medio ambiente. No, es que hay que saber lo que es comunidad, hay que entender comunidad. No solo hay que entender medio ambiente, hay que entender comunidad. Y es que comunidad no lo entendemos muy bien. Hay que tener la práctica de la comunidad. ¿Qué significa comunidad? Las organizaciones que quieren ser de ese tipo espiral necesitan entender que el conocimiento es un activo crítico que hay que mover. Entonces hay una frase que me interesa mucho y es activar el conocimiento. Activar el conocimiento tiene dos interpretaciones: considerarlo un activo y, cuando decimos activarlo, ¿qué significa? Moverlo, ponerlo en marcha, generar flujos, desarrollar instancias de intercambio. ¿Ven? Tienen que activarlo. El conocimiento, si está estanco, no genera valor. Entonces, desde ese punto de vista, las organizaciones que quieren asumir el reto de salir de la caja tienen que generar estructuras que permitan interacción entre sus empleados, desarrollo de un marco de conexión, intercambio, colaboración, trabajo en equipo, participación. ¿Y qué pasa? Pues que muchas administraciones, en este planteamiento de querer ser organizaciones del conocimiento, consideran que esa espiral de conocimiento pues es conocimiento que está en lo documental. Entonces dicen, es que tenemos organizaciones que son basadas en el conocimiento. ¿Son basadas en el conocimiento o basadas en papeles? Informes, estudios, planes estratégicos, DAFOs, FQMs, auditorías. Son una cantidad de elementos que terminan en documentos. Documentos. Nuestras organizaciones vomitan documentos. Y son diferentes los documentos a los conocimientos. ¿Bien? Hoy en día hay un reto importante en el conocimiento que hay que comprender. Y es que el conocimiento más diferenciador en las organizaciones, el que nos hace realmente importantes, no está escrito. Es un conocimiento tácito, es un conocimiento técnico especialista que está en la cabeza de muchos de nuestros empleados públicos. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que utiliza mi director de tesis, que se llama Patricio Morcillo, que dice, el oficio. Qué buena esa palabra, y tan tradicional y tan buena. El oficio nuestro, mucho no está escrito, muchas de nuestras trucos, de nuestras formas de ver las cosas, de nuestra intuición, de nuestro juicio experto, no está escrito. El conocimiento tácito es el más diferenciador, porque el que está escrito se puede transferir, comunicar, enviar por email. Dicen que para la información la distancia ha muerto, pero no para el conocimiento. Yo puedo enviar documentos a Japón,
así, pero contar una cosa que yo sé complicado. Es aquello que dicen, ¿no sabes montar en bicicleta? Espérate que te envío un email, te lo explico bien, lo lees, te subes a la bicicleta, ya verás cómo sigues, tú andas por aquí. No, no es así. Entonces, nuestras organizaciones vomitan documentos. Y en esto quiero ser muy específico con los planes estratégicos. Muchas organizaciones, cuando les hablas de su estrategia, te sacan el plan estratégico. Digo, no, quiero que me hables de tu estrategia, no que me enseñes el documento, porque la estrategia no es el documento. La estrategia es un comportamiento, no es un documento. La estrategia no se envía por email, se socializa. La estrategia, para que genere compromiso, debe ser un reto colaborativo, un reto abierto, participativo, social. Porque si yo no me veo en esa estrategia como uno de los que la ha provocado, para mí no genera compromiso. Y una estrategia sin compromiso es un documento. Una estrategia sin compromiso es un documento. Entonces, pensemos. Lo importante del plan estratégico no es si tiene 50 páginas, ha quedado muy bien, tiene unos gráficos que no vea, la textura del papel, fíjate qué maquetación, qué diseño, es atractivísimo. No es eso. Lo importante es el sentimiento de pertenencia a ese reto. Porque el reto exige un sacrificio, un esfuerzo, una ambición, un alineamiento, y eso surge de la socialización, no de la documentación. Por lo tanto, estamos hoy en día pensando en esto que os digo, y en el tema de que el conocimiento no escrito es el más importante, que los retos hoy en día en las organizaciones son más de socialización del conocimiento que de documentación del conocimiento. Porque si no, vamos al típico, tenemos un banco de buenas prácticas, fichas de buenas prácticas. No, si lo importante no es la ficha, es la socialización del conocimiento de la ficha. Es más, los nombres son hasta contraproducentes, porque dice un banco de buenas prácticas, un banco es para guardar, no es para usar. Así es, que tenemos todo bien catalogado, bien ordenado, efecto biblioteca, pero aquello no va nadie nunca a usarlo. Entonces, nos encontramos con un nuevo paradigma de oportunidades, de mercados, de público objetivo, de conocimiento, de recursos, y lo que se nos ocurre a muchos es inundarnos de papeles. Y parece que cuanto más registros tiene nuestra intranet, es mejor para nuestro proyecto de gestión del conocimiento. Indicador de gestión del conocimiento. Número de documentos subidos a la plataforma. ¿Y por qué? Parece que lo que nos interesa es tangibilizar el conocimiento. Entonces lo volvemos documento y ya lo tocamos, y entonces ya vale, porque nuestra idea es que lo que se toca sirve. Lo que no existe. Deberíamos plantearnos el hecho de pasar de unas estructuras donde somos muy verticales a estructuras mucho más abiertas, porque el pensamiento es mucho más abierto de lo que nuestras temáticas diarias nos dicen. Lean cosas que no leen nunca, consuman recursos audiovisuales de cuestiones inesperadas. Yo les recomiendo estos vídeos que surgen en internet que se llama TED, TED. Hay TED por Madrid, TED por Canarias, TED por Barcelona, lo hay en inglés también, hablan de fotografía, de diseño, de la salud. El otro día vi uno muy interesante, que era el aire de Madrid, el aire. Entonces, la señora hablaba de cómo en las pinturas, que es la representación visual que tenemos de la historia, se pintaba el cielo. Oye, se me han ocurrido dos cosas para un tema de cursos, porque gran parte de las ideas más renovadoras vienen de realidades que son no afines a las nuestras. Pero hay que buscarlas, hay que pegarse a focos de conocimiento diferentes. Si yo soy de gestión del conocimiento, hay que salirse de la caja. Y salirse de la caja nos lleva a una foto como esta. Es que este reto, que supone lo que hablábamos antes de personas, estructuras y relaciones, se caracteriza por ser un reto
entusiasta, alegre, de sentimiento de pertenencia, de identidad, colaborativo. Y esto no surge, como digo, de la noche a la mañana. Este elemento colaborativo, este elemento entusiasta, feliz, pues lo tenemos que desarrollar. Y hay que crear, como digo yo tengo un post escrito que se llama la envolvente positiva. Es crear una envolvente positiva. Crear un sistema que permita generar una razón de ser, de ir al trabajo. Entonces, eso de pasárselo bien, pues viene por desarrollar momentos incluso informales en el que contarnos cosas que hemos encontrado en noticias y que pueden ser interesantes para lo nuestro. Un reto para crear una envolvente positiva es: todos los días voy a llevar algo de lo nuestro para contárselo a mis compañeros. A considerar que si estas organizaciones son de esta envolvente, de estas características envolventes, lo que no podemos plantear es que todo el mundo tenga las mismas características. Es decir, esa foto que hemos puesto de todos ahí, aunque el amarillo está un poco serio, están todos así. ¿Saben qué pasa? Que tenemos que empezar a asumir que no son todos los de la organización. Esa foto no es de toda mi gente. Esa foto no son todos, no son los 60 de mi servicio, no. No son todos. Si consideramos que en el tema del cambio, de la modernización, de la innovación, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo y evolución de la administración pública, mis 100 personas de mi unidad van a estar todos con la risa en la boca, nos equivocamos. No son todos entusiastas. Las organizaciones tienen 3 tipos de personas. Aquí vamos a hacer hasta un detalle de un cuarto, pero es como dividir un grupo en 2. Están los A. Los A estarían, las personas tipo A son un 10-15% de la organización y son aquellas a las que preguntando, ¿te sumarías a un proyecto? Sí. No te lo he explicado, espérate, es un proyecto de cambio en donde hay que... Sí, conmigo ya sabes que cuentas. Son proactivos, entusiastas, inquietos, son aquellos con los que sabes que puedes contar. De los Bs, estaríamos hablando entre un 60 y un 80 y un 70%, son personas que necesitan un incentivo para decir sí. Dentro del B habría unos B positivos y unos B negativos. Los B positivos son de ese 80%, no llegan a ser la mitad, son el 30%, y esos B positivos necesitan un incentivo blando. Quiere decir, un gracias, un lo tuyo se va a ver que es tuyo, un vas a ser visible en el proyecto, una mano en la espalda, un saludo, un qué bien lo hiciste. Es un incentivo blando. Y esos son, de ese grupo, menos de la mitad, el 30% de ese 80%. Y luego están los B negativo. Son personas que necesitan un incentivo duro. Yo participo si me lo pagas. ¿Y esto cuántos días de vacaciones me da? ¿Me puedo librar de venir los viernes? Esto no sé qué. O sea, hay unas cuestiones que son de incentivo fuerte. Y si no, no voy. Y luego están los tipo C. Oye, ¿participarías en un proyecto? No, si no te lo he contado. No, es que me molesta que me lo cuentes. Lo interesante de esto es que a todos, ante el A, el B y el C, nos vienen caras a la cabeza. Nos vienen caras a la cabeza. Entusiastas, reservados y me guardo el calificativo, ¿vale? De los terceros. Entonces, cuando montamos una iniciativa de modernización, de cambio, de innovación, etcétera, nuestro público objetivo, nuestros empleados foco, son un 40%. Y el problema que tenemos es que concentramos más recursos en pegarnos con el 60% que en apoyar al 40%. Ponemos más empeño, nos cabreamos más, salimos del entorno de felicidad, más por intentar convencer a los que no van a querer entrar, que a apoyar a los que sí quieren estar.
concentrémonos, porque con un 40% quiere decir que una organización de 100 personas, 40 están tirando y 40 no hacen ruido y 40 no provocan cambio. Yo he visto proyectos en los cuales esos que son de incentivo duro, los ves, no voy a hablar de los CES porque cuando estuve en un organismo público muy conocido, alguien me dijo, los CES, Carlos, lo que hay que hacer es que no contagien. Hay que aislarlos y que no contagien. Entonces, yo he visto cómo los ves que necesitan un incentivo duro, al final dicen, o me subo o me echan, o me quedo fuera. Entonces hay que asumir que el movimiento del cambio no exige el 100% de la plantilla. Y hay que focalizar muy bien eso. Cuando me comentaban los de los grupos, y te has quedado con gente entusiasta, es que hay un grupo, estás dando con los de la foto. Luego hay otros que están, pero no están en la foto. Lo que también tenemos que pensar es que los que están en la foto asumen que el tema de la gestión del conocimiento es algo incluso de autodesarrollo de competencias. Es un reto personal. No es, mira, aquellos y yo aquí y aquellos. No, es un reto intencional propio, voluntario, de necesidad vital. Tengo que estar porque el cuerpo me lo pide, no por lo que a mí me dan respecto de otros. Porque asumo que en este momento en la organización nosotros somos los que lideramos esto porque somos los que estamos preparados para ello. El cambio de paradigma hacia la sociedad del conocimiento conlleva un reto para las administraciones públicas que debe basarse en 5 ejes: sostenibilidad, redes, talento e innovación, creatividad, globalización y, por último, los avances científico-tecnológicos. El doctor Merino, utilizando la metáfora de la caja como representación de la sociedad de la información, la jerarquía y los sistemas cerrados, propone avanzar hacia espirales de conocimiento, trabajando las 3 claves que conforman el capital intelectual de toda organización: las personas, fomentando la motivación y el entusiasmo; las estructuras, promoviendo espacios de colaboración y compartición; y las relaciones, potenciando la socialización del conocimiento.